Tenía las maletas listas y me estaba preparando para salir por la puerta con mi hija para nuestro viaje de vacaciones, cuando llegó un mensaje de texto a mi teléfono. El mensaje decía que yo no me uniría a ellos en su escapada a Italia. Mi yerno había decidido que quería que esto fuera solo unas vacaciones familiares. Terminaron llevando solo a su madre y a su padre con ellos, dejándome en casa solo. Esto sucedió justo después de que yo hubiera cubierto los costos de su casa nueva. Así que inmediatamente detuve todos los pagos de la hipoteca y puse la casa en venta. Se van a sorprender cuando escuchen lo que sucedió después de que regresaron de su viaje. Antes de continuar, por favor suscríbanse para mantenerse actualizados con nuestras últimas historias. Estaba en mi habitación doblando cuidadosamente mi camisa de viaje favorita, cuando escuché mi teléfono celular vibrando en la mesita de noche. El suave material de algodón azul se sentía bien en mis manos mientras alisaba las arrugas, imaginándome ya usándola en ese restaurante acogedor que Valeria había descubierto cerca del Vaticano. Mi bolsa de viaje estaba abierta sobre mi cama como si esperara una aventura, ya medio llena con los atuendos que había elegido especialmente para nuestro viaje a Italia. Había revisado el pronóstico del tiempo y mostraba condiciones soleadas y despejadas en Roma, absolutamente perfectas para todos esos recorridos a pie que había investigado e impreso, y luego guardado en mi equipaje de mano. Mientras trataba de decidir entre mis zapatos de vestir de cuero marrón y mis cómodos tenis para caminar, me encontré cantando en voz baja una vieja canción romántica. Nuestros boletos de avión al aeropuerto Leonardo da Vinci estaban allí mismo en mi mesita de noche, junto a mi pasaporte, ambos luciendo nuevos y oficiales, con solo 4 horas restantes antes de que se suponía que debíamos despegar. Mi pecho tenía esa sensación familiar que tienes antes de viajar, esa mezcla de emoción y nervios que siempre llega antes de un gran viaje. Entonces mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo. Pude ver el nombre de Valeria iluminando la pantalla. Dejé la camisa que sostenía y tomé mi teléfono, pensando que probablemente estaba llamando con alguna información de vuelo de último minuto, o tal vez recordándome dónde se suponía que debíamos encontrarnos en el aeropuerto. Pero lo que leí en su lugar hizo que mi sangre se convirtiera en agua helada en mis venas. El mensaje decía que no los acompañaría a Italia. Su esposo había decidido que sería mejor si estas vacaciones siguieran siendo solo para miembros de la familia. Leí esas palabras una vez, luego las leí de nuevo, y luego una tercera vez con mi pulgar simplemente colgando allí sobre la pantalla. Como si tal vez si lo mirara lo suficiente, el mensaje pudiera cambiar de alguna manera a algo diferente. Todavía sostenía ese suéter que estaba a punto de doblar, y mi cerebro tenía problemas para encontrarle sentido a lo que estaba mirando en esa pantalla, solo miembros de la familia. Esas palabras seguían repitiéndose una y otra vez en mi cabeza como una canción rayada. Pero yo era su padre. Yo fui quien había planeado todo este viaje. Yo fui quien había comprado todos los boletos de avión, pasado horas investigando los mejores restaurantes, y creado todo nuestro itinerario de viaje durante todas esas sesiones de planificación nocturnas en la mesa de mi cocina. ¿Qué sentido tenía decir solo miembros de la familia cuando la persona que recibía ese mensaje era tu propio papá? Me dejé caer en el borde de mi cama con la maleta abierta todavía allí a mi lado. Mis manos temblaban un poco mientras lograba escribir la única cosa que se me ocurría decir. Solo escribí: «Está bien». La decepción se sentía como si se estuviera asentando en mi pecho como una roca pesada. Miré alrededor de mi habitación y vi todas las cosas que había preparado para unas vacaciones que ya no iban a suceder. Estaban todas esas botellas de champú y pasta de dientes tamaño viaje alineadas encima de mi tocador. Todas esas guías turísticas estaban allí con sus marcas de notas adhesivas amarillas, señalando todos los lugares que habíamos planeado visitar juntos. La cámara nueva que había comprado solo para estas vacaciones todavía estaba en su caja original, sin abrir. Cerré mi maleta, tomándome mi tiempo con cada movimiento, siendo muy deliberado al respecto. Cada chasquido de esos broches de metal
resonó a través de la habitación silenciosa con una sensación de finalidad. Luego levanté mi teléfono y llamé a la aerolínea, escuchando esa molesta música de espera mientras esperaba hablar con alguien sobre la cancelación de mi reservación. La mujer que me ayudó fue amable y manejó todo rápida y profesionalmente. Ella dijo: «Lamento mucho escuchar que sus planes cambiaron, señor Beltrán», y me encontré preguntándome si ella podía notar la decepción que probablemente era obvia en mi voz. Después de colgar, fui y me senté en mi sala de estar, simplemente mirando todos esos folletos de viaje que estaban esparcidos sobre mi mesa de centro. La casa parecía más vacía de lo habitual, tranquila de una manera que hacía que mis oídos sintieran un zumbido. Desde afuera, podía escuchar al perro de la señora Martínez ladrando a algo en la distancia, ese sonido agudo e insistente, cortando la tranquilidad del vecindario. Me estiré y tomé uno de esos folletos. Era un panfleto brillante todo sobre arquitectura romana, y lo dejé en la mesa auxiliar junto a mi sillón. Fue un gesto pequeño e inútil, pero era casi todo lo que podía manejar en ese momento, cuando finalmente estaba entendiendo que había sido excluido muy cuidadosa e intencionalmente de sus planes. Cuando llegó la noche, trajo consigo el mismo vacío silencioso que había estado llenando mi casa todo el día. Me había estado moviendo como un zombi durante esas horas, incluso dejando mis platos de la cena sucios en el fregadero, en lugar de lavarlos de inmediato, como siempre hago. Esa maleta empacada todavía estaba allí junto a la puerta de mi habitación, recordándome constantemente todos los planes que nunca iban a suceder ahora. Tenía la televisión encendida en la sala, algún programa de noticias nocturno al que realmente no estaba prestando atención. Seguía tomando mi teléfono sin ninguna razón real, simplemente desplazándome por cosas al azar, sintiéndome inquieto y haciendo que mis dedos se movieran nerviosamente contra la pantalla. Supuse que tal vez revisar las redes sociales podría ayudar a distraerme de este sentimiento de vacío que tenía en el pecho. Pasé las fotos del gato de la señora Fernández, algunas publicaciones de recetas de las señoras de mi club de lectura y cosas políticas que no tenía ganas de leer. La luz azul familiar de la pantalla era en realidad algo relajante en mi sala de estar mientras oscurecía afuera. Fue entonces cuando lo vi. Los padres de Enzo estaban parados justo allí frente al Coliseo, ambos sonriendo ampliamente a la cámara con esa mirada que tienen los turistas cuando han encontrado el lugar perfecto para una foto. La leyenda debajo decía: «Comienzo de las mejores vacaciones familiares de la historia». La marca de tiempo mostraba que se había publicado solo 2 horas antes. Mi pulgar dejó de moverse sobre la pantalla. Tal vez habían tomado un viaje diferente, o tal vez esta era solo una foto vieja que decidieron publicar ahora. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras hacía clic en el perfil para ver más fotos. Y allí estaba. Misma ubicación, misma hora, pero esta foto tenía 4 personas en ella. Los padres de Enzo y Valeria, todos agrupados frente a algún café romano cerca de la Fontana de Trevi, con copas de vino sobre la mesa detrás de ellos. Valeria había escrito algo que hizo que mi estómago sintiera que caía al vacío. Decía: «Muy agradecida por el tiempo en familia en la ciudad eterna». Conté las caras en esa foto con dedos que comenzaban a temblar. 1 persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas. Esa palabra familia se sentía como si se estuviera grabando en mi cerebro como un hierro caliente. Dejé el teléfono en mi mesa de centro con sus caras felices todavía brillando desde la pantalla. Me levanté y caminé hacia la ventana de mi cocina mirando hacia la casa de mi vecino, donde podía ver luces cálidas brillando desde sus ventanas. Familias pasando la noche juntas. La sensación de ser traicionado me golpeó como olas del océano, con cada una golpeando más fuerte que la anterior. Agarré mi teléfono una vez más, diciéndome a mí mismo que tal vez lo había entendido mal de alguna manera. Tal vez esas fotos mostrarían algo diferente si miraba de nuevo. Pero allí estaban, todavía publicadas con marcas de tiempo recientes, sus caras todavía radiantes con esa alegría despreocupada. Los 4 juntos en esa ciudad que yo había estado soñando con visitar,
disfrutando de las vacaciones que yo había organizado, siguiendo el plan de viaje que yo había pasado horas investigando. Volví a la ventana de mi cocina y vi mi propia cara mirándome en el reflejo del vidrio, pálida y con ojeras bajo mis ojos. Detrás de mi reflejo todavía podía ver su foto grupal brillando en la pantalla de mi teléfono, su alegría mezclándose con la imagen de mí parado allí solo. La diferencia entre nosotros era aguda y dolía mirarla, como una imagen que me mostraba exactamente cuál era mi lugar en su idea de lo que significaba la familia. Apenas había dormido nada, simplemente acostado allí dando vueltas en la cama mientras imágenes de sus vacaciones seguían pasando por mi mente cada vez que cerraba los ojos. Cuando finalmente llegó la mañana con esa luz grisácea, arrastrándose a través de las cortinas de mi habitación, supe que tenía que obtener algunas respuestas. No podía simplemente dejar pasar esto sin averiguar por qué había sucedido. Mi taza de café temblaba un poco en mis manos, mientras estaba sentado allí en la mesa de mi cocina, repasando en mi cabeza lo que le iba a decir a Valeria. Con la diferencia horaria, ya era por la tarde en Roma, lo que lo hacía el momento perfecto para llamar. Tomé una respiración larga y profunda y marqué su número, escuchando ese tono de llamada internacional que sonaba costoso. Sonó 3 veces, luego 4 veces. Entonces escuché su voz, sonando feliz y animada. «Hola, papá». Podía escuchar todo tipo de ruido de fondo, Enzo hablando, sonidos de la calle, toda esa atmósfera ocupada que encuentras en una ciudad italiana. «Necesito entender algo», dije, yendo directo al grano. «¿Qué cosa?» Ella sonaba como si realmente no estuviera prestando atención, probablemente mirando alguna atracción turística o escaparate de tienda. Vi esas fotos en las redes sociales. La madre y el padre de Enzo están justo allí con ustedes. Hubo una pausa y se prolongó durante mucho tiempo. Luego, cuando habló de nuevo, su voz había cambiado y sonaba como si se estuviera preparando para defenderse. «Papá, podemos hablar de esto y explicar todo. Me dijiste que era solo para miembros de la familia. Entonces, ¿qué me hace ser a mí?» Ahora su voz se estaba volviendo más fría. «Escucha, Enzo dijo que puede ser demasiado difícil de manejar. Él no quería que arruinara sus vacaciones. Esa frase, demasiado difícil de manejar, se sintió como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. ¿Arruinarlas? Soy yo quien planeó todo este viaje. Soy yo quien compró todos los boletos. Y la madre y el padre de Enzo pagaron su propio viaje. Ellos no esperan que los cuidemos todo el tiempo. Todo el tiempo». Esas palabras simplemente quedaron colgando en el aire entre nosotros como si ella me estuviera acusando de algo. Yo también ayudé a mantenerlos a ustedes. Cuando eso fue algo que decidiste hacer, ella me interrumpió. Nunca te pedimos que nos hicieras sentir culpables por ello. Podía escuchar a Enzo riéndose de algo completamente diferente en el fondo. Su voz sonaba relajada y como si no tuviera idea de lo que estábamos hablando. Escuchar ese sonido hizo que mis dientes se apretaran. «Para ser honesta contigo, papá», Valeria siguió hablando y su voz se endurecía con cada palabra que decía. «Enzo tenía razón sobre esto. Necesitas demasiada atención». Mi teléfono se sentía como si pesara 1 tonelada en mi mano. Lo entiendo ahora. Bien, tendremos una conversación cuando regresemos a casa. Entiendo. Terminé la llamada sin decir adiós. Dejé el teléfono con mucho cuidado sobre la mesa. Esa frase, «necesitas demasiada atención», seguía repitiéndose en mi cabeza como una especie de canción terrible. Me encontré caminando hacia mi oficina en casa, arrastrado allí por algún sentimiento al que no podía poner nombre. Cada pared estaba cubierta con fotos familiares. Había una de mí enseñándole a Valeria a andar en bicicleta, su foto de graduación de la universidad, el día de su boda cuando la acompañé por ese pasillo con lágrimas de felicidad corriendo por mi rostro. Mis manos se cerraron lentamente, en puños apretados mientras miraba todas estas imágenes de una relación sobre la que aparentemente había estado completamente equivocado. En una foto, sostenía a la bebé Valeria,
ambos sonriendo para la cámara. Mi reflejo en el vidrio mostraba a un hombre mayor ahora, de aspecto más duro, con algo frío comenzando a crecer detrás de sus ojos. Extendí la mano y ajusté el marco de la foto, haciendo movimientos pequeños y cuidadosos. Esa pequeña acción se sintió importante de alguna manera, como si estuviera arreglando más que solo una fotografía torcida. Me quedé allí en mi oficina después de esa llamada telefónica, rodeado de toda la prueba de lo que había pensado que era amor, pero aparentemente era solo yo siendo útil. Cada foto en esa pared contaba una historia que solo ahora comenzaba a entender de la manera correcta. Estaba la foto de la boda donde acompañé a Valeria al altar. Había gastado $42,000 en ese día, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto porque quería que ella fuera feliz. La foto de graduación de la universidad también estaba allí. Me había hecho cargo de los pagos de su préstamo estudiantil, cuando Enzo no pudo encontrar trabajo después de su propia graduación. Las fotos de la búsqueda de casa estaban esparcidas por mi escritorio. Había firmado conjuntamente los documentos de su hipoteca cuando los bancos no les dieron la aprobación por sí mismos. Las fotos de Navidad mostraban todos esos regalos caros bajo los árboles que yo había comprado. Fiestas de cumpleaños donde mis regalos se abrían al final, casi como si se hubieran olvidado de ellos. Cada recuerdo agregaba más peso a mi pecho, una presión que seguía acumulándose y dificultaba obtener suficiente aire. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué los estados de cuenta bancarios y los recibos que había estado guardando por costumbre. El dinero del pago inicial para su casa, $95,000 que salieron de mis ahorros para la jubilación. Dinero que había estado guardando para mi propio futuro. Pagos de automóviles que había asumido cuando Enzo perdió su primer trabajo. Facturas de tarjetas de crédito que había pagado cuando no podían hacer sus pagos mensuales. La cuenta de ahorros para vacaciones que había estado construyendo durante años. Dinero que había terminado comprando sus boletos de avión a Italia. Pero no se trataba solo del dinero. Comencé a recordar todos los planes que había cancelado, todas las cosas a las que había renunciado que iban mucho más profundo que solo dólares y centavos. Ese viaje de pesca con mis viejos amigos que cancelé porque Valeria necesitaba que cuidara a los niños. La señora de mi club de lectura que me había invitado a cenar. Le había dicho que no porque Valeria necesitaba ayuda con la mudanza a su nuevo lugar. Mis propios sueños de viaje que seguía posponiendo una y otra vez, mientras apoyaba a los de ellos en su lugar. Esas cenas de domingo donde Enzo apenas me miraba. Reuniones festivas donde me sentía como un extraño. Todas las formas sutiles en que me hacía sentir no bienvenido mientras tomaba mi apoyo financiero. El patrón era obvio ahora. No podía creer que me lo hubiera perdido. Mis manos temblaban mientras volteaba las fotos boca abajo. Esa frase, necesitas demasiada atención, seguía repitiéndose en mi cabeza. De repente, entendí la diferencia entre ser amado y ser útil. Nunca me quisieron en sus vidas. Querían que los financiara. Me levanté tan rápido que mi silla golpeó la pared. El espejo mostraba a alguien que había sido usado durante años. Alguien que confundió la generosidad con amor y recibió manipulación a cambio. El reflejo mostraba a un hombre que había sido paciente y generoso, pagado con traición. Abrí mi computadora portátil, mirando mi cuenta bancaria donde tanto Valeria como Enzo tenían acceso. Mi dedo se detuvo sobre el panel táctil. A un clic de cambiar todo, pero la cerré. La acción quedó suspendida. Algunas decisiones necesitan planificación, no impulso. Me senté en el pesado silencio de mi oficina. La computadora portátil cerrada se sentía como una puerta que no estaba listo para abrir. Años de manipulación pesaban sobre mis hombros mientras miraba las fotos familiares volcadas. Mi casa tranquila contenía la respiración. Entonces mi teléfono sonó con una notificación de mi aplicación bancaria. Casi la ignoré, esperando correo basura rutinario. Pero algo me hizo revisar. Alerta de cuenta, transacción procesada. Abrí la aplicación, esperando una factura de servicios públicos. En cambio, los detalles golpearon como un puñetazo. $892, restaurante Il Convivio, Roma, Italia.
Marca de tiempo hace 3 horas, su hora de almuerzo. Valeria había usado mi tarjeta de usuario autorizado, acceso de emergencia que le había dado hace años cuando estaba construyendo crédito. La ironía quemaba. Me excluyeron de sus vacaciones familiares, pero usaron mi dinero para comidas romanas elegantes. Me desplacé por las transacciones recientes con creciente incredulidad. Cargos de hotel, boutiques, atracciones, todo en mi tarjeta, mientras que los padres de Enzo supuestamente pagaban su propio camino. Caminé por mi oficina, con el teléfono apretado con fuerza. Cada foto familiar se veía diferente ahora, como evidencia. El pensamiento se formó claramente. Esta es mi oportunidad. Abrí la sección de gestión de tarjetas. El nombre de Valeria estaba en letras negras, representando años de acceso financiero otorgado por amor, devuelto como manipulación. Otro sonido. 127. Elegance Style, Galen, Roma. Ella estaba comprando mientras yo procesaba su traición. Eso lo decidió. Mi dedo se detuvo sobre eliminar usuario. Años de ser solidario luchaban con la certeza de que el apoyo y la explotación eran diferentes. La confirmación apareció. ¿Estás seguro? Esto no se puede deshacer. Seleccioné sí. Acceso de usuario autorizado, revocado. Sentí mi primer control real en años. Extraño, pero satisfactorio. Dejé el teléfono con cuidado, mirando mi reflejo en la pantalla oscura. Por primera vez en días, sonreí. Fui a hacer café, moviéndome con más propósito del que había sentido desde ese mensaje de texto devastador. La cafetera gorgoteaba mientras la cortadora de césped de mi vecino arrancaba. La vida ordinaria continuando mientras mi revolución silenciosa comenzaba. A la mañana siguiente, me senté a la mesa de mi cocina, disfrutando realmente del café por primera vez en días. El periódico estaba extendido ante mí cuando mi teléfono sonó agresivamente. Número internacional. 9 de la mañana aquí, 4 de la tarde en Roma. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, ya no ansioso por complacer. «Buenos días, Valeria», dije, escuchando su respiración agitada. «Papá, ¿qué le hiciste a la tarjeta?» Inmediatamente exigiendo, sin cortesías. «Eliminé tu acceso a la cuenta. No me vengas con eso». Traté de pagar el almuerzo y fue rechazada frente a los padres de Enzo. Su voz podía cortar vidrio. El camarero regresó 4 veces. Fue humillante. «Eso debe haber sido vergonzoso», respondí, tomando un sorbo de café. «¿Vergonzoso?» «Fue mortificante. No puedes hacer eso. Necesito esa tarjeta. ¿Para qué?» «Pensé que no necesitabas que te cuidara constantemente. Eso es completamente diferente». Su voz seguía volviéndose más aguda con cada palabra. ¿Lo es? Hubo silencio y pude escuchar conversaciones ahogadas en el fondo, antes de que ella regresara con veneno en su tono. «Arregla esto inmediatamente o enfrentarás consecuencias». «¿Qué consecuencias?» «Enzo y yo hemos estado discutiendo cosas. Cuando regresemos, estamos investigando centros de cuidado». Mi taza de café se detuvo a medio camino de mi boca. ¿Centros de cuidado? «Estás envejeciendo, papá. Claramente no puedes manejar tu dinero de manera responsable». La crueldad en sus palabras fue impactante. «Venderemos tu casa para cubrir los costos. De todos modos, no necesitas todo ese espacio». Escuché a Enzo hablando detrás de ella. «Dile que es por su beneficio». «Enzo dice que es por tu beneficio». Me senté en un silencio prolongado, absorbiendo estas amenazas. Querían meterme en una institución y vender mi casa porque había cortado sus gastos de vacaciones. El descaro era increíble. «Papá, ¿estás ahí?» «Restaura mi acceso a la tarjeta», escuché todo. «Bien. ¿Así que lo arreglarás?» «No». «¿Qué quieres decir con no?» «Quiero decir no». «Disfruten sus vacaciones familiares». «Papá, no te atrevas». Terminé la llamada y puse el teléfono boca abajo. Mi mano se mantuvo tranquila mientras tomaba un largo trago de café, mirando por la ventana de mi cocina hacia mi jardín bien cuidado. Esta casa que había sido mía durante 28 años.
completamente pagada con solo mi nombre en la escritura. La casa que imaginaban que podían vender para meterme en algún lugar conveniente. Me levanté con nueva determinación, dejando mi café sin terminar, y me dirigí hacia mi oficina con pasos decididos. Había asuntos que manejar. Recuperé la escritura de mi casa del archivador, colocándola en mi escritorio como un mapa de estrategia. Pero no era mi escritura lo que estaba examinando. Era el documento de la segunda propiedad para la casa de Valeria y Enzo, en la avenida Robles, con mi nombre solo en el título, exactamente como había sido desde que la compré para ellos. Recordé esa conversación hace 3 años. Solo para la aprobación de la hipoteca, papi. La cambiaremos a nuestros nombres una vez que todo esté finalizado. Habían estado demasiado ocupados con sus vidas para el papeleo, siempre prometiendo encargarse el próximo mes, la próxima temporada, el próximo año. Localicé la tarjeta de presentación de Javier Mendoza en el cajón de mi escritorio. Él me había vendido ambas propiedades. Un hombre confiable que valoraba la discreción. Agarré mis llaves y salí. El viaje a su oficina me llevó por las calles familiares de mi ciudad. La señora Pérez saludó desde su jardín mientras salía en reversa. Su saludo amistoso recordándome cuán ordinaria parecía esta mañana. 20 minutos después, estacioné en Propiedades Mendoza, ubicada en una casa victoriana restaurada que Javier había renovado con claro cuidado. Javier levantó la vista de su computadora cuando entré, sorpresa y placer mostrándose en su rostro. «Héctor, qué gusto verte. ¿Cómo va la jubilación? Necesito vender la propiedad de la avenida Robles rápido». Se detuvo, sus ojos experimentados captando algo en mi expresión. «¿La casa que compraste para Valeria, está todo bien?» «Todo está bien. Solo necesito venderla. ¿Cómo está el mercado?» Javier se volvió hacia su computadora, accediendo a ventas comparables con habilidad profesional. «El mercado está fuerte en este momento. Propiedades como esa en esa área, 205,000, tal vez $215,000. La cifra me complació. Había pagado 148,000 hace 3 años. «¿Qué tan rápido estamos hablando?», preguntó Javier. «Lo antes posible, ponle precio para vender». Sacó formularios de listado, horarios de inspección, sus movimientos practicados y reconfortantes. «Necesitaremos fotos, posiblemente algo de decoración. Puedo tener a mi equipo allí mañana. La casa tiene ocupantes actuales». «Oh, ¿Valeria coordinará las visitas?» «Valeria está en Italia. Tengo llaves». Javier pareció un poco desconcertado, pero profesionalmente complaciente. Cubrimos el precio de lista, la comisión, los horarios de cierre. Firmé el contrato de listado, mi firma segura y final. «Comenzaré a comercializar de inmediato», dijo Javier. «En este mercado podríamos tener ofertas en cuestión de días». Nos dimos la mano y valoré su profesionalismo. Cómo evitó preguntas innecesarias. Caminando hacia mi auto me sentí más ligero de lo que me había sentido en días. La música clásica de mi radio llenó el silencio mientras conducía lentamente por el centro de la ciudad, viendo mi pueblo natal con una nueva perspectiva. En un semáforo en rojo, una familia joven cruzó la calle. El padre sosteniendo a un niño pequeño, la madre con un cochecito. Recordé cuando Valeria tenía esa edad, antes de que todo se tratara de dinero y manipulación, y lo que yo podía proporcionar en lugar de quién era yo. Entré en mi entrada y me senté brevemente, mirando mi buzón con el apellido Beltrán pintado en letras descoloridas. El nombre se sentía diferente ahora, significativo de nuevo. Subí los escalones de mi entrada, las llaves tintineando, un sonido que prometía más cambios por delante. Adentro, abrí mi computadora portátil para encontrar un correo electrónico del servicio inmobiliario. Propiedad listada exitosamente apareció en la pantalla, y sentí satisfacción al ver esas palabras, pero quedaba más trabajo. Abrí una nueva pestaña del navegador y busqué servicios de mudanza en la ciudad. Las grandes compañías corporativas llenaron los primeros resultados, pero las pasé buscando algo personal y confiable. Encontré Mudanzas Rogelio, un negocio con reseñas sólidas, propiedad familiar desde hace 12 años.
El tipo de negocio donde hablas con el dueño, no con un centro de llamadas. Llamé al número esperando exactamente eso. Mudanzas, Rogelio. Habla Rogelio. Su voz era áspera, directa, sin guión de compañía. Necesito ayuda para mover algunas cosas mañana. Es urgente. ¿Qué tipo de horario estamos buscando? Mañana por la mañana, si puedes. Es una casa entera llena de cosas. ¿Desde dónde y hacia dónde vamos?, preguntó Rogelio. Le di la dirección de Valeria explicando que todo necesitaba almacenamiento. ¿Lugar de almacenamiento listo?, preguntó y me di cuenta de que no había arreglado eso todavía. ¿Puedo sugerir? Almacenes La Guardia en la calle Piños, continuó Rogelio. Trabajo con ellos regularmente. ¿Necesitas su número? En minutos, tenía a Elena de Almacenes La Guardia en una llamada de 3 vías resolviendo detalles. Para una casa entera, necesitarás al menos una unidad de 10 por 20, recomendó Rogelio. Primer mes por adelantado. Son $135, dijo Elena. La tomaré. ¿Puede alguien encontrarnos allí mañana? De vuelta con Rogelio, acordamos los detalles específicos. Mi camión y 2 muchachos. Podemos comenzar a las 8:15 de la mañana. ¿Cuál es la dirección de nuevo? Le di la dirección de la avenida Robles, agregando que las personas que vivían allí estaban viajando. Me gustaría que todo terminara antes de que regresen. ¿Entendido? ¿Asunto familiar? La voz de Rogelio sugería que había manejado estas situaciones antes. Algo así. He pasado por eso yo mismo. Seremos rápidos y respetuosos. Después de terminar las llamadas y pagar el almacenamiento en línea, cociné la cena con un apetito que no había tenido en días. Puse mi alarma para las 6:30 de la mañana, más temprano que mi rutina habitual de jubilado, y dejé lista mi ropa de trabajo, mis viejos jeans y botas de mis días de contratista. Antes de convertirme en alguien que pagaba por los sueños de otras personas, en lugar de perseguir los suyos. Me senté en mi sala de estar, viendo las noticias de la noche con nueva concentración. El informe del tiempo mostraba cielos despejados, perfectos para la mudanza. Todo se estaba uniendo con una fluidez que se sentía satisfactoria y destinada a ser. Esa noche, me aseguré de que mi teléfono se estuviera cargando, colocándolo en mi mesita de noche, junto a un vaso de agua. En el espejo del baño, mientras me cepillaba los dientes, vi a alguien que apenas conocía, alguien preparado para la acción, alguien que había dejado de pedir permiso para controlar su propia vida. Llegué a la propiedad de la avenida Robles a las 7:45 de la mañana, 15 minutos antes, como siempre. La casa que conocía también se veía diferente ahora. Ya no era el hogar de mi hija, solo una propiedad que necesitaba vaciarse. El camión de mudanzas de Rogelio ya estaba afuera, con el motor en marcha, el vapor mostrándose en el aire fresco de la mañana. Rogelio salió de la cabina cuando llegué. Un hombre sólido en sus 50 años con la actitud directa de alguien que había lidiado con innumerables dramas familiares sin juzgar. Sus 2 miembros del equipo, hombres más jóvenes con camisas de la compañía a juego, ya estaban sacando equipos con eficiencia suave. ¿Señor Beltrán? Rogelio ofreció una mano callosa. ¿Listo para comenzar? Abrí la puerta principal con mi llave de respaldo, la casa tranquila y hueca de una manera que parecía correcta. Fuimos a través de cada habitación, Rogelio evaluando muebles y pertenencias con ojos expertos. Esto tomará unas 3 horas, tal vez 4 con las cosas pesadas, dijo, escribiendo en su portapapeles. Le mostré lo que era de Valeria y Enzo, lo que significaba todo. El costoso sofá seccional que les había conseguido la Navidad pasada, la elegante oficina en casa de Enzo con equipo de videojuegos, el enorme guardarropa de Valeria llenando 2 vestidores. El equipo comenzó con las cajas del dormitorio, envolviendo y marcando con precisión organizada. Exigí ayudar a pesar de las preocupaciones de Rogelio sobre el seguro. No soy tan viejo, dije, obteniendo una sonrisa de uno de los chicos más jóvenes. Pronto estaba cargando cajas marcadas como libros de Valeria y equipo deportivo de Enzo, sintiendo una extraña satisfacción al ver sus cosas empacadas tan sistemáticamente.
En el armario de su dormitorio descubrí álbumes de fotos de su boda. Mirándolos, noté que faltaba en la mayoría de las fotos. La familia de Enzo aparecía en cada toma mientras yo aparecía en tal vez 2 fotos, siempre a los lados. Cerré el álbum y se lo di al equipo de Rogelio, habitación tras habitación. Limpiamos cosas caras que había olvidado haberles comprado. Bolsos de diseñador, electrónica, el juego de comedor de cuero que había comprado para su primer aniversario. Mi espalda comenzó a doler, pero seguí adelante, impulsado por un propósito que no había sentido en años. En lo que estaba destinado a ser una futura guardería, encontré muebles de bebé que habían armado con esperanza para nietos que nunca sucedieron. Por un segundo, la duda se coló. ¿Estaba siendo demasiado cruel? Luego descubrí las facturas de la tarjeta de crédito de Enzo, mostrando gastos de lujo mientras me lloraban pobreza. Y la duda se desvaneció por completo. ¿Está bien, señor Beltrán?, preguntó Rogelio, viendo mi vacilación. Solo recordando cosas. Continuemos. Para las 11:45 de la mañana, completamos nuestra última revisión de la casa vacía. Las habitaciones sonaban diferentes ahora. La luz de la tarde entraba por las ventanas desnudas sobre los pisos vacíos. Cerré y me quedé con las llaves, siguiendo al camión de mudanzas hasta el depósito de almacenamiento, donde vi sus pertenencias desaparecer en la unidad 52C. Le pagué a Rogelio en efectivo, agregando una gran propina. «Espero que las cosas funcionen para usted, señor Beltrán», dijo con calidez real. Conduciendo a casa solo, vi mi teléfono parpadear con una alerta de redes sociales. Entré en mi garaje, el dispositivo todavía vibrando en el portavasos, como un recordatorio molesto de que mi mañana pacífica estaba a punto de volverse mucho más compleja. Dentro de mi casa, finalmente revisé el teléfono para encontrar varias notificaciones. Valeria había publicado actualizaciones de estado furiosas. Algunas personas no tienen respeto por la privacidad familiar. Los comentarios mostraban a amigos preguntando qué pasó, con Valeria jugando a la víctima perfectamente. Cerré la aplicación sin responder y llamé a Javier Mendoza de nuevo. «Héctor, excelentes noticias». Javier sonaba emocionado. «Tenemos un comprador serio, oferta en efectivo. ¿Así de rápido? Una pareja joven. Acaban de mudarse aquí por trabajo, aman el área». Hizo una pausa dramática. «La oferta es de $208,000, más alta de lo esperado. El número me complació. ¿Cuándo quieren cerrar el trato?» Esa es la cosa. Quieren cerrar de inmediato. Podrían mudarse este fin de semana si podemos gestionarlo. Miré mi calendario. Hoy era jueves. ¿Este fin de semana? Están en un apartamento corporativo, mes a mes. Compradores muy ansiosos. La emoción de Javier era contagiosa. ¿Puedes hacer un cierre rápido? Puedo tener los documentos listos para mañana. Haz que suceda. El viernes por la mañana me encontró en la oficina de títulos, firmando documentos con cuidadosa precisión. Conocí a los compradores, Tiago y Camila, de unos 30 y tantos años. El tipo de pareja joven optimista que me recordaba a Valeria y Enzo antes de que la amargura se asentara. «Nos encanta lo que hizo con el jardín», dijo Camila durante nuestro recorrido final por la casa vacía. No mencioné que no era mi trabajo de jardinería. «Es perfecto», dijo Tiago, tomando las llaves. ¿Podemos mudarnos mañana por la mañana? La alerta de transferencia bancaria apareció en mi teléfono. $208,000 menos las tarifas del agente inmobiliario significaban $192,000 de ganancia. Había convertido mi gesto paternal en un sólido éxito comercial. El sábado por la mañana elegí conducir por la propiedad una última vez. Llegué para ver un camión de mudanzas en la entrada. Tiago y Camila dirigiendo a los cargadores con entusiasmo contagioso. Una cuna de bebé estaba entrando. Una familia joven comenzando de nuevo en una casa que había presenciado demasiada decepción. Estacioné al otro lado de la calle, viendo a Camila plantar flores en el jardín, mientras Tiago construía un columpio en el patio trasero. Mi teléfono sonó con un número internacional, y respondí justo cuando un taxi se detenía frente a la casa. El momento no podría haber sido más perfecto.
Valeria bajó del taxi primero, luciendo agotada por todo ese viaje, pero instantáneamente poniéndose alerta cuando vio lo que estaba sucediendo frente a ella. Enzo se encargó de pagarle al taxista y vi su rostro pasar de estar desconcertado a completamente alarmado, mientras asimilaba la vista de ese camión de mudanzas y estos extraños parados en lo que él pensaba que era su propia entrada. «Oiga, disculpe». Enzo llamó a Camila, quien levantó la vista de donde estaba trabajando en el jardín con esa mirada amistosa y curiosa que tiene la gente cuando es interrumpida. «¿Qué están haciendo exactamente ustedes en nuestra casa?» Tiago se paró en la puerta, sosteniendo algunos papeles de aspecto oficial en sus manos. ¿Su casa? Creo que podría haber algún tipo de malentendido aquí. Salí de mi propio auto y caminé firmemente hacia toda esta escena que se estaba desarrollando, metiendo la mano en el bolsillo de mi chaqueta para sacar un sobre que había preparado. Valeria me vio parado allí y vi su expresión facial cambiar de confusión a comprensión y a rabia absoluta en el espacio de unos 3 segundos. «¿Papá? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué hay completos extraños moviéndose en nuestra casa?» La voz de Valeria tenía ese filo agudo que me había cansado tanto de escuchar a lo largo de los años. Tiago y Camila se dieron esas miradas preocupadas que la gente intercambia cuando de repente se encuentran en medio del drama de otra persona. Y Camila todavía agarraba esa pala de jardinería en su mano, como si realmente pudiera necesitar usarla para defender su nuevo hogar. «Señor, no sé quién cree que es», dijo Enzo a Tiago, su voz volviéndose más agresiva por segundos. «Pero necesita empacar todas sus cosas y salir de aquí inmediatamente». Tiago levantó sus papeles para que Enzo pudiera verlos claramente. «Tengo la escritura justo aquí en mi mano. Completamos el proceso de cierre ayer. Eso es completamente imposible. Esta casa nos pertenece». La voz de Camila era tranquila, pero se podía escuchar la determinación en ella. «¿Tal vez deberíamos llamar a la policía sobre esto?» Di un paso adelante en ese punto, dejando que mi voz llevara esa autoridad tranquila y constante que había desarrollado durante todos esos años cuando gestionaba proyectos de construcción y lidiaba con situaciones difíciles. «Eso no va a ser necesario». El tono de Valeria se volvió inmediatamente exigente, de la manera en que siempre lo hacía cuando esperaba que yo interviniera y arreglara cualquier problema que estuviera enfrentando. «Papá, necesitas arreglar esta situación ahora mismo». Hablé con Tiago y Camila primero porque eran las partes inocentes en todo este lío. «Lamento mucho toda esta confusión con la que tienen que lidiar. Por favor, continúen con la mudanza a su nuevo hogar». Luego dirigí mi atención a Valeria y Enzo, y mi voz fue firme y práctica. La casa se vendió porque me pertenecía a mí, no a ustedes. La cara de Enzo comenzó a ponerse de ese color rojo intenso, que significaba que se estaba enojando mucho. «¿Qué quieres decir con que te pertenecía a ti? Eso no tiene ningún sentido. Si revisan los documentos originales de la escritura, verán que nunca se transfirió realmente a sus nombres como pensaron que se había hecho». La voz de Valeria se elevó a ese tono chillón familiar que probablemente podría romper vidrios. «No puedes simplemente vender nuestro hogar así como así». «Puedo absolutamente vender mi propia propiedad», respondí en un tono parejo, que es exactamente lo que hice. «Esto no es más que un robo, simple y llanamente. Te vamos a demandar por todo lo que vales». Enzo estaba prácticamente gritando en este punto, su cara poniéndose más roja por segundos. «¿Con qué dinero planean hacer eso?» Me parece recordar que sus tarjetas de crédito fueron rechazadas cuando estaban disfrutando en Roma. Tiago se inclinó y le susurró algo a Camila, y ella asintió con la cabeza antes de que ambos comenzaran a dirigirse hacia su puerta principal. Su puerta principal ahora, no la de Valeria y Enzo. «Por favor, simplemente entren y no se preocupen por esto», les dije con calma. «Toda esta situación no les concierne en absoluto». La voz de Valeria tomó esa cualidad desesperada y frenética que recordaba de cuando era una niña pequeña, y no se salía con la suya. «¿Dónde se supone que vamos a vivir ahora? ¿Dónde pusiste todas nuestras cosas?
Extendí el sobre que había estado llevando en el bolsillo de mi chaqueta. Enzo prácticamente se lanzó hacia adelante y me lo arrebató de la mano, abriéndolo con dedos que temblaban de ira. Leyó el contenido en voz alta con una voz llena de incredulidad. Instalación de almacenamiento La Guardia, unidad número 52C, ubicación calle Piños. ¿Almacenamiento? La voz de Valeria realmente se quebró cuando lo dijo. Tomaste toda nuestra vida y la pusiste en una unidad de almacenamiento. Me aseguré de que todo se conservara cuidadosa y seguramente. El alquiler del primer mes ya se ha pagado en su totalidad. Enzo arrugó el papel en su puño como si fuera basura. Todo esto es completamente una locura. No puedes hacerle algo así a tu propia familia. La verdadera familia no excluye a sus propios padres de las vacaciones familiares y los llama necesitados. Esa es una situación completamente diferente, y lo sabes. ¿Realmente lo es? Enzo dio un paso más cerca de mí, tratando de usar su presencia física para intimidarme de la manera en que lo hacen los matones. Vamos a pelear esto en la corte. Vamos a desafiar cada cosa que has hecho. La venta es completamente legal y transparente. La propiedad fue mía desde el principio. La voz de Valeria cambió de nuevo, tomando ese tono manipulador que había perfeccionado desde que era una niña cada vez que quería algo de mí. ¿Cómo pudiste hacerle algo tan cruel a tu propia hija? La miré por un largo momento, realmente estudiando su rostro. ¿Cómo pudiste hacer lo que le hiciste a tu propio padre? Camila volvió a salir de la casa en ese momento, y había una preocupación genuina escrita en todo su rostro. ¿Todo va a estar bien aquí afuera? Todo está perfectamente bien, le aseguré con una sonrisa. Espero que tú y tu esposo disfruten de su hermoso nuevo hogar. Valeria y Enzo se quedaron parados allí en la acera, todavía sosteniendo su equipaje italiano en sus manos, luciendo exactamente como turistas perdidos que de alguna manera habían vagado en la historia de vida de la persona equivocada. Caminé de regreso hacia mi auto con pasos deliberados y medidos, mis viejas botas de trabajo haciendo un contacto sólido con el pavimento bajo mis pies. «Todo esto no ha terminado, viejo», gritó Enzo a mi espalda mientras llegaba a mi auto. Me puse al volante y giré la llave en el encendido, y mi estación de música clásica continuó exactamente donde la había dejado cuando estacioné. Sí, absolutamente ha terminado. 3 meses después, estaba sentado en la mesa de mi cocina disfrutando de mi periódico matutino y una taza de café fresco, cuando sonó el timbre de mi puerta. Un notificador judicial estaba parado en mi porche delantero, sosteniendo documentos legales que resultaron ser la demanda de Valeria y Enzo en mi contra. Firmé los papeles, sin sentirme en lo más mínimo sorprendido de que realmente hubieran cumplido con su amenaza. Para esa misma tarde, estaba sentado en la misma silla de la cocina, revisando la decisión oficial del tribunal. Demanda desestimada. El propietario tenía pleno derecho legal a vender su propia propiedad. El juez había sido extremadamente minucioso en su revisión y completamente antipático a sus diversos reclamos y argumentos. Enzo y Valeria ahora eran responsables de pagar los honorarios de sus propios abogados, lo que imaginé que iba a ser bastante costoso para ellos. Mi propio abogado me llamó 1 hora después del fallo. Victoria limpia, Héctor. No tiene ningún fundamento para una apelación. El periódico local incluso publicó un pequeño artículo sobre toda la situación. Disputa de propiedad familiar resuelta oficialmente. Archivé todo el papeleo en mi nueva carpeta que había etiquetado como Victoria Legal, y luego simplemente seguí con mi día como si fuera cualquier otro día. La red de chismes del pueblo había estado trabajando horas extras durante meses, zumbando con charlas sobre toda la situación. Cuando pasé por la cafetería, no pude evitar escuchar algunas de las conversaciones que sucedían en las mesas cercanas. Siempre pensé que ese yerno suyo parecía un mocoso engreído. Otras personas decían cosas como: Héctor Beltrán trabajó duro toda su vida construyendo lo que tenía. Merecía un trato mucho mejor del que recibió de esos dos. Hubo algunas voces de desaprobación que murmuraban cosas como: la familia siempre debería permanecer unida sin importar qué.
Pero finalmente había aprendido a dejar que las opiniones de otras personas simplemente me resbalaran, como el agua resbala por la espalda de un pato. Cuando me encontré con Javier Mendoza en la tienda unos días después, me preguntó: ¿cómo estás llevando todo lo que ha pasado? Estoy mejor de lo que jamás esperé estar. Esa tarde, fui a la tienda de mascotas que había visto meses antes. Bruno, un Golden Retriever de 3 años, necesitaba un nuevo hogar porque su familia se mudaba al extranjero. Ha estado con una familia, es genial con la gente. Disfruta de los paseos en coche, me dijo el dueño. Y me agaché, y Bruno vino directamente, moviendo la cola como si hubiera estado esperando solo por mí. El vínculo fue inmediato. Bruno parecía sentir mi soledad, y yo reconocí su necesidad de alguien que no lo dejara atrás. Una hora después, Bruno viajaba en mi asiento del pasajero, con la cabeza colgando por la ventana, ambos conduciendo hacia algo diferente. Esa primera noche durmió junto a mi cama, y por primera vez en meses, ninguno de los dos estaba solo. Con Bruno acostado a mis pies, busqué remolques de viaje en línea. Los mejores vehículos recreativos para viajes de personas mayores me llevaron a artículos sobre libertad y aventura. En los lotes de casas rodantes, los vendedores estaban felices de ayudar. Probé una Airstream de 28 pies, el tamaño adecuado para una persona y un perro que ya había reclamado el asiento delantero, incluso antes de que termináramos el papeleo. Usé el valor de intercambio de mi segundo auto más mis ahorros para comprarla completamente. Bruno se adaptó a la vida en la casa rodante de inmediato. Trazamos nuestra ruta, parques nacionales, pueblos pequeños, lugares que siempre había querido visitar pero que había pospuesto por deberes familiares. La mañana que salimos de la ciudad, mi casa estaba lista para una larga ausencia. Había arreglado la retención del correo y pedido a los vecinos que vigilaran la propiedad. Cargando el remolque, empaqué equipo de campamento, el equipo de Bruno y un álbum de fotos con imágenes de Valeria cuando era niña, antes de que la decepción nos cambiara a ambos. Bruno podía sentir la aventura por delante, su emoción contagiándose a mí mientras encendía el motor y revisaba el enganche del remolque. Condujimos a través de la ciudad una última vez, pasando por lugares familiares que parecían más pequeños ahora. Pasando por la avenida Robles, vi a los hijos de Tiago y Camila jugando en el jardín. La casa finalmente estaba llena de la felicidad para la que fue diseñada. El letrero de la autopista decía Montana, 850 millas. Bruno tenía la cabeza por la ventana, mi mano firme en el volante, ambos finalmente libres. Esa noche nos detuvimos en un mirador panorámico en Montana. Instalé una silla de camping mientras el sol caía detrás de las montañas, coloreando el cielo en tonos naranja y púrpura que nunca me había detenido a apreciar antes. Bruno se acomodó a mi lado, pacífico y fiel, sin querer nada más que amistad. Por primera vez en años, estaba exactamente donde estaba destinado a estar. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el recuadro a la izquierda. Y como siempre, gracias por ver.